tardes, mi nombre es Maily Colón, fundadora del Laboratorio de Sueños para Chicas y autora del libro Ali en el Reino de las Ciencias. Es un placer para mí dialogar en este espacio con una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la comunicación científica y al avance de la ciencia mediante el abordaje de la intersección de conceptos como identidad, comunidad y ciencia y cómo esto enriquece el trabajo científico. Con nosotros está la doctora Mónica Feliu, quien posee un doctorado en neurobiología de la Universidad de Harvard. Actualmente, la doctora Feliu es directora de participación pública en la ciencia para Ciencia Puerto Rico y ha dirigido cortometrajes como Coming Home, The Journey of a Puerto Rican Scientist, el cual fue seleccionado por múltiples festivales de cine. Bienvenida a este espacio, doctora. Gracias por la invitación, May. Un placer estar contigo y conversar en el día de hoy. Mónica y yo vamos a dialogar sobre su hoja de vida y sobre la importancia de que las niñas se vean representadas por mujeres en la ciencia. Pues empezando por aquí, la primera pregunta es, ¿quién es Mónica Feliu cuando no está en la faceta profesional? Pues mira, yo te diría que Mónica Feliu es una parcelera del barrio Maricao de Vega Alta. Sí. Así me decía mi papá, ¿no? Yo me crié en una comunidad rural en Vega Alta, Puerto Rico. Y yo creo que fundamentalmente yo sigo siendo esta niña que se crió rodeada de naturaleza, curiosa por el mundo y con muchas ganas de conectar con las personas. Yo creo que una de las razones por las cuales yo decidí dedicarme a la comunicación de la ciencia es no solo porque amo la ciencia, pero amo conectar con la gente. Así es que cuando no estoy en el ámbito profesional, pues siempre me gusta conectar con la naturaleza y conectar con las personas y también me gusta hacer ejercicio. Interesante. ¿Y cómo describirías a la Mónica de 10 o 12 años en esa edad? Pues mira, la Mónica de 10 o 12 años precisamente era una niña curiosa que cuando llegaba a la escuela se quitaba el uniforme y se iba al monte, al patio, a jugar, a observar. Eh, en la finca en donde yo crecí realmente fue que comenzó mi amor por la ciencia, sobre todo por la biología, ese interés en los seres vivos. A mí siempre me encantaron los animales, me encantaba. Todavía me gusta mucho observar su comportamiento, preguntarme el porqué de las cosas. Y esa era una de mis actividades favoritas, estar en la naturaleza, observando animales, observando rocas y simplemente viendo qué pasaba a mi alrededor y preguntándome por qué estaban pasando esas cosas y por qué el mundo funcionaba de la manera que funciona. Qué bueno, y esto más o menos tiene que ver, pero ¿verdad? ¿Siempre supiste que ibas a tener un futuro en la ciencia o hubo un momento en específico que despertó esa curiosidad, el ambiente? Pues mira, yo no supe que iba a estar en las ciencias necesariamente porque yo no, sobre todo cuando tenía 10 12 años, yo no tenía conciencia de que ser científica, sobre todo que ser investigadora, era una opción profesional para mí. Yo creo que como muchas personas en Puerto Rico y en otros lugares que tienen un interés en la ciencia, sobre todo en la biología, piensan que van a estudiar medicina, porque pues yo creo que esa es una de las carreras más visibles que tenemos que tienen que ver con la ciencia y yo primero pensaba que iba a estudiar veterinaria, porque a mí siempre me han encantado los animales, así que pensaba que iba a estudiar veterinaria, pero según entonces me fui desarrollando, decidí que quería estudiar medicina. Y la razón principal para eso fue que cuando yo tenía como 11 años, a mi papá le diagnosticaron una condición de salud mental y aunque yo no entendía bien qué era lo que sucedía con él, los cambios en su comportamiento y en su salud mental eran evidentes para mí. Y yo sabía que tenía que ver con el cerebro, lo que estaba sucediendo con él. Y en aquel momento, pues él comenzó a ver un psiquiatra y para ser psiquiatra hay que estudiar medicina.
Así es que yo pensé, bueno, pues a mí me interesa el cerebro, ahí yo desarrollé un interés por el cerebro y yo pienso, bueno, pues yo quiero estudiar psiquiatría, así es que tengo que estudiar medicina. Así que ahí fue que me empecé a dirigir hacia una carrera en las ciencias, pero no es hasta que llego a la universidad que conozco mi primera científica puertorriqueña, que conozco que Puerto Rico tiene una nutrida comunidad científica, que hay muchas personas haciendo investigación en Puerto Rico, hay muchas personas puertorriqueñas haciendo investigación en el mundo. Y entonces ahí empiezo a explorar ese lado de la investigación científica, que eventualmente fue la carrera que seguí antes de volver a cambiar de rumbo. Y en el camino de verdad averiguar qué es lo que quiero estudiar, si voy a cambiar, ¿hubo algún maestro, mentor o verdad familiar que creyó en ti y te inspiró a seguir esta carrera? Sí, muchas personas, los mentores han jugado un rol crucial en mi carrera. Mis papás siempre me alentaron a seguir lo que yo quisiera. A mí nunca me dijeron, no puedes hacer esto o no puedes hacer esto porque eres nena. Así es que siempre tuve como esos cheerleaders en mi casa. Mi profesora de biología general en la universidad tuvo también un papel fundamental. Ella fue la primera científica, la primera persona con un doctorado que yo conocí y casualmente era una científica puertorriqueña y ella fue la persona que me dijo, deberías intentar hacer investigación científica. Ella me orientó sobre la existencia de programas de verano en los que estudiantes desde escuela superior hasta estudiantes universitarios pueden hacer investigación durante los veranos. Y con esa invitación a intenta hacer investigación, realmente fue un punto de inflexión y que me cambió el rumbo, porque cuando yo entonces entro a hacer investigación, yo iba de mi segundo a tercer año de universidad, ahí fue que me di cuenta que yo no quería estudiar medicina, que yo quería continuar haciendo investigación. Y a lo largo de esa carrera de investigación universitaria, luego cuando me gradúo de la universidad y eventualmente en el doctorado, tuve múltiples mentores que, que me ayudaron no solamente a desarrollarme como investigadora, pero también como profesional, ¿no? Y a ir entendiendo que para yo poder desarrollarme como profesional, no solamente tenía que desarrollar destrezas de investigación y destrezas técnicas, pero también tenía que desarrollar destrezas de comunicación interpersonal, por ejemplo, o tenía que pensar en quién yo soy y en cómo mi trasfondo, mi cultura, mis identidades están en intersección, ¿no? Con esos intereses profesionales y cómo yo podía combinar todas esas cosas en lo que hago hoy en día, que es utilizar la comunicación de la ciencia para conectar la ciencia con la cultura, con las realidades de las personas, para que las personas puedan apropiarse de la ciencia y de las herramientas que la ciencia nos ofrece. Me gusta mucho esa respuesta. ¿Qué es lo más que te gusta de tu trabajo, en lo que trabajas ahora? Pues mira, a mí me gusta mucho, hay diferentes cosas. Ujú, Yo creo que una de las cosas que me gusta mucho, lo mencioné hace un ratito, y es tener esa oportunidad de conectar con las personas. ujú, Eh, para mí la ciencia está presente en todo lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana, y yo disfruto mucho el ayudar a que la gente se dé cuenta cómo la ciencia está presente en sus vidas, cómo aplican el método científico a diario, ¿no? Si pensamos en el método científico de la forma en que lo aprendemos en la escuela, pues estamos haciendo preguntas, estamos creando una hipótesis, estamos observando, y esas son cosas que nosotros como personas hacemos todos los días, ¿no? Nosotros observamos, nosotros nos cuestionamos, nosotros
vemos qué sucede, a veces experimentamos, tratamos diferentes cosas y dependiendo de los resultados tomamos decisiones de cuál es el próximo paso. Y eso fundamentalmente es aplicar el método científico en nuestra vida cotidiana. Así es que yo disfruto mucho de ayudar a que las personas se den cuenta de eso y como que tengan ese aha moment, como que, oh, wow, nunca había pensado en esto, o despertar la curiosidad en las personas. Otra cosa que disfruto mucho es de contar historias eh, sobre científicos, sobre proyectos, sobre ideas, de nuevo, para que las personas puedan de alguna manera conectar con la ciencia. Y yo diría que lo otro que para mí es bien importante en mi trabajo es poder servirle a Puerto Rico a través de la ciencia. Cuando bueno, yo nací, me crié en Puerto Rico, estudié mi bachillerato en Puerto Rico, pero después de eso me fui y estuve 21 años fuera antes de regresar. Pero cuando yo decidí irme primero a trabajar y luego a hacer un doctorado, una de mis motivaciones, más allá de continuar mi entrenamiento, era de alguna forma aportar al avance de la ciencia en Puerto Rico. Y mi trabajo ahora mismo con la organización Ciencia Puerto Rico y mi trabajo con la organización por los últimos 20 años en múltiples roles me ha permitido hacer eso. Y eso es algo que disfruto mucho, el poder servirle al país de diferentes maneras a través de la ciencia para que las personas aquí podamos tener una vida digna y pues, para poder atender la diversidad de retos que se viven a diario en Puerto Rico. Definitivamente hacer esas conexiones con gente es lo más importante, ¿verdad? El poder ayudar y give back a la comunidad. Y si una niña te preguntara qué es la neurobiología, que sé que ese fue el doctorado, ¿cómo se lo explicaría? Pues mira, la neurobiología es el estudio de, el cerebro y del sistema nervioso realmente, ¿no? Nuestro sistema nervioso está compuesto de diferentes tipos de células y esos son como los bloques que componen o las piezas que componen un órgano fascinante que está detrás de la forma en que pensamos, en la forma que aprendemos, en la forma que caminamos, que nos comportamos. Y la neurobiología busca entender todos esos aspectos del sistema nervioso. En mi caso, para mi doctorado en particular, yo me enfoqué en entender la comunicación entre las neuronas, ¿no? Que son algunas de esas células básicas y súper importantes de nuestro cerebro. Esas células se comunican a través de un proceso llamado neurotransmisión y esto es un proceso que está bien orquestado, es bien preciso, porque la comunicación entre nuestras neuronas controla todo lo que hacemos. Y como es un proceso que está altamente regulado y controlado, hay muchas moléculas, sobre todo proteínas que están involucradas en controlar ese proceso y pues en parte de mi doctorado se enfocó en entender algunas de las moléculas que hacen que ese proceso funcione normalmente. Muy interesante. En una carrera con tantos retos y responsabilidades, ¿cuál ha sido uno de los desafíos más grandes y qué has aprendido de eso? Pues mira, yo creo que los desafíos han ido variando Ujú. dependiendo de la etapa. Pero yo creo que una de las cosas, de los retos, pero también de las oportunidades más grandes que uno tiene como científico, es que tú estás contestando preguntas para las que no existen necesariamente respuestas aún, por eso estás investigando, estás tratando de descubrir cosas, estás tratando de encontrar respuestas y en ese camino hay muchos fracasos. Hay muchos experimentos, cuando uno está en el laboratorio, muchos experimentos no funcionan,
muchas cosas fallan, a veces solicitas a oportunidades y te dicen que no. Así es que hay muchos fracasos y es difícil, ¿no? Es difícil enfrentarse al fracaso, pero el fracaso también es una oportunidad de aprender. También es una oportunidad a veces de cambiar de rumbo. Así es que yo creo que una de las cosas que puede ser bien retante, sobre todo cuando uno está acostumbrado a ser buen estudiante, pues, enfrentarse al fracaso, a que algo no te salga bien. Pero como te digo, también es una oportunidad y es una parte normal, no solamente de la ciencia, pero el proceso de la vida. En la vida siempre hay cosas que no salen bien y entonces podemos decidir o quedarnos estancados en esto no funcionó y fracasé, o podemos decir, bueno, pues fracasé, voy a aprender y voy a aplicar esto que aprendí para la próxima. Estoy de acuerdo, es bien importante seguir adelante y no dejar que esas cosas nos paren. Claro. Y, ¿verdad? Esto tiene que ver con todos los desafíos, ¿verdad? Que uno se enfrenta. ¿Cómo ha sido abrirte camino como mujer en un campo donde históricamente lo han predominado los hombres y siempre están los estereotipos, ¿verdad? Pues mira, siempre ha sido un reto que ha estado presente. Yo recuerdo cuando yo estaba solicitando escuela graduada, cuando yo estaba solicitando a programas doctorales, yo estaba ya a punto de culminar mi bachillerato en ciencias biomédicas, que es la sombrilla, ¿no? Bajo la que está la neurobiología. Tú puedes hacer un doctorado sin necesariamente hacer una maestría. Tú puedes ir directamente del bachillerato a un programa de PhD. Eso no es Ok. cierto en otras disciplinas, pero en ciencias biomédicas tú puedes terminar tu bachillerato o licenciatura, como le llaman en otros países en Latinoamérica, ir directamente al doctorado sin necesariamente hacer una maestría. Y yo estaba ya, fue como que justo antes de graduarme de bachillerato, y yo recuerdo que alguien cercano me dijo, solicita a todas las escuelas que tú quieres porque te van a aceptar porque tú eres una doble minoría. Tú eres latina en el contexto de los Estados Unidos y eres Ujú. mujer. Y yo recuerdo que a mí eso me chocó mucho porque yo sentí que esta persona no tenía malas intenciones, pero como quiera sus palabras tuvieron impacto, y implícitamente el mensaje que yo entendí fue que no me iban a aceptar necesariamente porque yo era buena o competente, sino porque yo cumplía, ¿no? Con estas dos cosas que la universidad quizás necesitaba. Eh, y eso desafortunadamente no es poco común. Y claro, hay que pensar también en esas intersecciones de identidades. En mi caso, pues al ser puertorriqueña, en los Estados Unidos, pues soy latina, soy mujer, pero hay personas que también son latinas, son mujeres, tienen discapacidades, son negras, entonces hay una intersección de identidades que pueden hacer que enfrentemos una discriminación, que enfrentemos estereotipos. Yo creo que para mí ha sido bien importante varias cosas. Una, estar consciente de que esas realidades existen, eh, porque pues desafortunadamente las vas a enfrentar. Y entonces al reconocer que estas realidades, estos estereotipos, estas barreras existen todavía para las mujeres, es también entonces rodearme de personas que me han podido apoyar y me han podido guiar, ¿no? Esas mentores, mentoras que me han podido guiar en cómo navegar esas barreras. Otra cosa que para mí ha sido importante es reconocer que es posible virar la tortilla a esa narrativa de tú no perteneces aquí porque eres mujer, o tú no perteneces aquí porque estudiaste en escuela pública, o tú no perteneces aquí porque te criaste en una comunidad rural donde habían pocos recursos educativos. Y es esas cosas que en ciertos espacios te dicen explícita o implícitamente que hacen que tú no pertenezcas en la ciencia, es reconocer que esas mismas identidades, esas mismas experiencias de vida te proveen perspectivas que pueden ser superpoderes, que te dan perspectivas
que te ayudan a ver los problemas, a contestar las preguntas de una forma diferente. Y en la ciencia en particular, que es el área en donde yo me he desarrollado, pues se trata de desarrollar nuevas ideas, de innovar. Y para poder innovar hacen falta perspectivas diferentes. Entonces, parte de lo que yo tuve que aprender a hacer y de lo que hoy en día se enfoca mi trabajo es precisamente en cambiar esas narrativas de quién pertenece en la ciencia, cómo podemos aportar y cómo nuestra cultura, nuestros contextos, nuestras experiencias de vida lo que hacen es enriquecer el conocimiento científico. Wow, muy buena respuesta, definitivamente. Y, ¿verdad? Sabemos que has trabajado en el ámbito de la comunicación científica. ¿Por qué es importante comunicar la ciencia en Puerto Rico específicamente? Pues mira, comunicar la ciencia es importante porque la comunicación es una parte esencial del proceso de la ciencia, ¿no? De nuevo, si pensamos en el método científico como lo aprendemos en la escuela, hay una parte donde uno tiene que divulgar las conclusiones de lo que encontraste, ¿no? Así que la comunicación es una parte esencial de cómo se hace el conocimiento científico, porque el conocimiento científico no se crea en un vacío. Tú usualmente estás haciendo descubrimientos basados en lo que otras personas ya descubrieron, en lo que otras personas hicieron, pero tú no sabes lo que otras personas hacen o lo que otras personas descubren si eso no se comunica. Entonces, es sumamente importante que comuniquemos ese conocimiento, que lo comuniquemos de una forma que sea relevante, que sea pertinente, que sea accesible para las personas, porque la ciencia no solamente le pertenece a los científicos que hacen esto profesionalmente, no solamente pertenece en las instituciones académicas, la ciencia pertenece en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad. Así que es importante que hagamos, que comuniquemos la ciencia de una manera que conecte con la vida, con las realidades de las personas. Y en mi caso, la forma en que yo he hecho eso es conectando la ciencia con la cultura, con la cotidianidad de Puerto Rico. Y yo creo que en el contexto de Puerto Rico, sobre todo para mí y para Ciencia Puerto Rico, ha sido importante hacer esto porque cuando nosotros comenzamos hace 20 años como organización en el 2006, realmente la ciencia no tenía una presencia en la discusión pública en Puerto Rico, en los medios. O sea, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo tenía tu edad y aprendía sobre científicos y científicas destacadas, yo no aprendía sobre científicos y científicas boricuas. Quizás aprendía de figuras históricas como Einstein, Marie Curie, pero yo no sabía que en Puerto Rico había esa riqueza de conocimiento científico que se generaba y que se genera. Así que yo creo que es importante visibilizar esas historias de ciencia boricua porque ayuda a que las personas se vean representadas en la ciencia. Obviamente nos hace sentir bien orgullosos cuando vemos en el periódico, en las redes, en la televisión, en la radio, todas estas historias del conocimiento, ¿no? Yo hace muchos años eh, alguien me dijo que la historia de la ciencia no está completa sin las historias básicamente de la ciencia boricua. Y para mí particularmente es importante por eso comunicar la ciencia desde esa perspectiva puertorriqueña pues, para celebrar esas historias, para que la gente se vea reflejada y para que podamos reconocer las aportaciones que hacemos, no solamente para el bienestar de Puerto Rico, pero también el bienestar del mundo. Ujú. Definitivamente, estoy de acuerdo. Y, ¿verdad? Ya nos había hablado un poco de esta respuesta, pero ¿por qué fue importante para ti específicamente regresar a Puerto Rico después de haber trabajado y hecho tu doctorado allá en Estados Unidos? Pues mira, yo siempre, como creo que muchas personas que tienen que irse de Puerto Rico por una razón u otra, yo añoraba regresar. Para mí
siempre ha sido una motivación el aportar a Puerto Rico, al avance de la ciencia en Puerto Rico. Más allá de eso, mi familia está en Puerto Rico, así es que para mí estar cerca de mi familia, de mis amistades, eh, siempre fue algo importante y hace ya un poquito más de un año tuve la oportunidad de regresar. Así es que no dudé en hacerlo. También mi trabajo está centrado en la ciencia y Puerto Rico. Así es que el estar aquí en Puerto Rico en persona me permite establecer conexiones, visitar comunidades que de otra forma cuando estaba en Estados Unidos era mucho más difícil. Yo viajaba a Puerto Rico con frecuencia, pero pues no podía estar asistiendo a eventos, visitando comunidades. Y para mí, de nuevo, esa conexión es importante. Ujú. Ajá, definitivamente. El propósito de Alguien en el Reino de la Ciencia es que más niñas descubran que también tienen un lugar en STEM. ¿Qué mensaje quisieras darle a esas mismas niñas que hoy dudan de sí mismas? Yo creo que para bien o para mal, el dudar de uno mismo es normal. Ujú, Creo que es parte de nuestra naturaleza humana, pero pues también es importante reconocer que las mujeres nos socializan de ciertas maneras, de pertenecer a este lugar, o las mujeres pueden hacer o no pueden hacer esto. Y la ciencia necesita de las mujeres, y cuando digo ciencia me refiero a todas estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Necesita de las mujeres, necesita de nuestras perspectivas, de nuestras ideas, de que traigamos nuestras realidades de vida a las soluciones que estamos creando, al conocimiento que estamos generando. Así es que yo le diría a esas niñas que ignoren esos mensajes o esas ujú. personas que les dicen que no pertenecen, que no pueden, que aprendan, ¿no? Como mencionaba ahorita, a bregar con el fracaso, porque es una parte natural de la vida, es una parte natural de perseguir una carrera en STEM, pero también les diría que esos intereses que tienen, ya sea en el baile, en la pintura, en el maquillaje, en la mecánica, en lo que sea, lo pueden combinar con STEM. Hoy en día se estima que las carreras que el 60% de las personas que están en STEM ahora mismo o que están interesadas en continuar carreras en STEM, muchos de esos trabajos todavía no existen. Así es que el STEM necesita de ideas innovadoras, de personas que piensen fuera de la caja y no solamente la base de lo que estudiamos, pero quiénes somos y esas experiencias de vida pueden informar la forma en que pensamos fuera de la caja. Muy buen consejo. Y hablando de consejos, si hoy pudieras sentarte con la Mónica de 10 años, ¿qué consejo le daría para el resto de su vida? Uf, uf. Eh, pues mira, yo le diría que explore más. Eh, yo le diría dos cosas, que explore más. Ujú, Yo, por ejemplo, en la universidad hubiese querido tomar clases de teatro, eh, porque para mí, por ejemplo, como comunicadora, practicar la improvisación teatral ha sido bien importante para ayudarme a desenvolverme sí. y pensar como que rápido ahí on my feet. Así es que yo hubiese querido explorar un poquito más relacionadas con la ciencia. En aquel momento no Ujú. lo hice porque no veía cuál era su relevancia, hoy en día sí la veo. Así es que esa es una de las cosas que les diría. Eh, la segunda cosa se me olvidó. Se me fue. La tenía y se me fue. Mm, bueno, quizás me acuerdo antes de que termine. Sí.
Pues para terminar, completa la siguiente frase. La ciencia necesita más niñas porque, Ya me acordé que era la segunda cosa. bueno, no, no te preocupes. Mira, la segunda cosa, honestamente, es que estén más presentes. Ujú, Eh, yo, yo terminé la escuela superior a los 16 años y me gradué de bachillerato a los 20. Así que yo, en ciertos aspectos, siempre he vivido la vida como con prisa, como ujú. que venga la próxima meta, que venga el próximo logro. Y ahora que tengo 42 años, me hubiese gustado coger las cosas un poquito más con calma, aprender a respirar, aprender a estar más presente, más desconectada de los dispositivos, de las redes, del internet, del trabajo y simplemente estar presente conmigo misma, estar presente con mi familia, disfrutar el momento. Así es que esa es la otra cosa que le diría a la Mónica de 10 años que no vivas con tanta prisa. Muy buen consejo. Y para las demás personas, definitivamente también. Y pues ahora sí, para terminar, completa la siguiente frase. La ciencia necesita más niñas porque, La ciencia necesita más niñas porque el conocimiento se nutre de diferentes perspectivas, de diferentes experiencias de vida. La ciencia necesita de más niñas porque, pues honestamente, las mujeres somos más del 50% de la población y todavía hay áreas del conocimiento en las cuales nuestras perspectivas, nuestra biología, nuestras realidades no están bien representadas y necesitamos que haya más niñas y mujeres en la ciencia para continuar abriendo camino, para continuar abriendo camino y cerrando esas brechas que enfrentamos las mujeres en la ciencia. Por supuesto, no nos toca solamente a las mujeres cerrar esas brechas, pero ciertamente nosotras tenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría que aportar a la ciencia. Así es que por eso la ciencia necesita más niños. definitivamente, estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un honor para mí poder hablar con usted y sé que para las niñas y todas las personas viendo esto también. Gracias. Fue todo un honor conversar contigo, Meli. Muchas gracias.